tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un tema que espero que sea para consolación y esperanza del pueblo de Dios. ¿Cuál es el tema? La tormenta no dura para siempre. ¿Cuál es el tema, hermanos? Porque si durara para siempre, ¿dónde estaríamos todos? Pero tenemos, por la gracia de Dios, que Dios mismo le pone la tormenta límite. Salmo 6 completo, de 1 al 10. Dice la Biblia, ¿lo encontró? Salmo 6. ¿Qué título tiene el Salmo 6? Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Es un salmo de David, es un salmo penitencial. Y dice así la palabra de Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Oremos, amados hermanos. Buen Dios y Padre bueno, cuánta necesidad tenemos de animar a la iglesia en esperanza y consolación en tiempo de prueba. Porque mi Dios, reconocemos que la prueba es resultado del pecado. Pero mi Dios, no va a durar para siempre. Sin duda va a terminar. Pero mi Dios, ayúdanos a vivir conforme hemos cantado. En paz, en medio de la tormenta, confiando y esperando, mi Dios, que tu mano poderosa se ha de mover en favor de nuestra necesidad en tiempo de angustia. Y que podamos, mi Dios, muy pronto experimentar ese alivio de la prueba cuando tu mano poderosa se manifieste en favor de nuestra necesidad. Pero mi Dios, mientras tanto, clamamos por tu gran misericordia para que tu ira no nos consuma, sino, mi Dios, nos fortalezca la fe, cuál es el propósito de la prueba. Y eso sea el testimonio que te ofrezcamos como iglesia para gloria, honra y exaltación de su nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos amados, de verdad creo que el tema de la tormenta es un tema pertinente en todos los tiempos. El tema de la tormenta, hermanos, es digno de comentarse porque fíjense que uno a veces se levanta en protesta contra Dios y le preguntamos: ¿por qué, Dios mío,
permites el sufrimiento en medio de la humanidad. Y al cabo podemos aún consolarnos y decir, lo permites en el mundo de los impíos, los que no conocen a Dios. Pero nosotros, tus escogidos, los llamados por la sangre de Cristo a salvación, ¿por qué igualmente sufrimos? Y a veces la gente dice, si yo soy tan buena, no sé por qué sufro. ¿Quiénes han dicho así? ¿Para que usted es bien buena? No, bueno, ok. Entonces, hermano, quiero decirle una cosa y por favor tómelo con buen entendimiento. Cuando Dios creó al hombre, no lo hizo para que sufriera. O sea que el hombre no fue hecho por Dios para que pasara llorando todos los días. Dios hizo al hombre para que fuera feliz con él en el huerto del Edén, en comunión con él, en santidad con él, en amor con él, en obediencia a él. Hermanos, eso es lo que Dios quiso para el hombre al momento de crearlo. Pero, de hecho, ustedes, ¿por qué creen que se llama el huerto del Edén o el paraíso del Edén? Porque ahí no había sufrimiento, sino había plena felicidad, porque la misma presencia de Dios habitaba en medio de los hombres. Pero esa situación no cambió por causa de Dios, sino por causa de el pecado del hombre. Y el sufrimiento es consecuencia del pecado. Digámoslo todos, sufro porque peco. Ni modo. No, ni modo. Hermano, mire, porque esta consecuencia del pecado trae sufrimiento, trae dolor. Oiga, el dolor por el pecado es sumamente intenso. La angustia, el cansancio, la enfermedad, cualquier adversidad, el envejecimiento aún y la muerte son consecuencias del pecado. Por lo tanto, amados hermanos, no tenemos que extrañarnos, como dice ya el Nuevo Testamento, del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Porque, hermanos, es imposible, oiga bien, que no haya sufrimiento para el hombre y para la mujer en esta tierra. Es imposible, porque el pecado es parte de nuestra naturaleza heredada desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, para que vayamos manejando bien la solución a las tormentas que nos están pasando. Fíjese bien, nuestro Dios, como buen padre que es, porque Él sí es buen padre, hermanos, Él se dio cuenta de la desobediencia del hombre y le había dicho, si el día que de ese fruto comieres, de cierto morirás. Pero, hermano, lo cierto es que comieron el fruto y no murieron físicamente en el momento, en el mismo instante. Porque Dios es misericordioso. Dios pudo haber borrado por completo la existencia del hombre sobre la tierra por causa del pecado. Y es más, fíjese bien, Dios es tan misericordioso con el hombre que le concedió una esperanza de salvación a pesar del pecado. Esa esperanza no se la concedió a Lucifer en el cielo, ni a los ángeles que pecaron. Ellos están condenados irremediablemente. Y nosotros tenemos esperanza de salvación en Cristo, prometida por Dios desde el mismo momento de la caída. Entonces, hermanos, uno tiene que darse cuenta de la gran manifestación del amor y la misericordia de Dios, aunque nosotros seamos pecadores. ¿Alcanzamos a entender eso? ¡Qué amor! ¡Qué amor! Pero no nos equivoquemos. El hecho de que Dios no nos fulmine en el mismo instante que pecamos no quiere decir que no
alimentemos la ira de Dios por causa de nuestras rebeliones. Y oigan bien, aún con Adán y Eva que pecaron en una forma total, Dios no solamente no los fulminó, sino que Dios hace lo que todo padre amoroso hace cuando sus hijos pecamos. Primeramente, buscó a Adán. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ya había pecado Adán. Dios busca al pecador. Dios es el que le dice, hey, venga Adán. Y claro, todos conocemos la historia, pero no solamente buscó al hombre, sino que le estableció una coraza de protección contra las obras del diablo. ¿Se acuerda que predicamos hace un domingo acerca de Génesis 3:15? Ahí está el escudo que Dios le puso al hombre para que el diablo no se lo acabara. Si el diablo no hubiera tenido el límite de Dios por la promesa, él no hubiera permitido jamás la salvación para nadie. Pero además de buscar al hombre y defenderlo del poder diabólico, el Señor, nuestro Padre Celestial, vistió al hombre, le dio vestiduras. Versículo 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La desnudez que ellos habían querido cubrir con hojas de higuera imperfecta, como toda obra del hombre, Dios se encargó de darles una vestidura que los vistiera para no enfrentar la vergüenza total por el efecto del pecado. Pregunta: ¿mostró Dios amor y misericordia aún a nuestros primeros padres? Pero luego de toda esa manifestación del amor y la misericordia de Dios, el Señor también aplicó la disciplina que había prometido y los sacó del huerto y los mandó a enfrentar las tormentas de la vida. Porque una cosa es pasar bien galán, bien bonito en el huerto, y otra cosa es sacarlos del huerto y comenzar a buscar el alimento ganado con el sudor de la frente. Y eso reclama enfrentar muchas veces tormentas gravísimas en la vida. Pero el Señor jamás pierde el control de su creación. El diablo tiene el dominio hoy de todo este mundo, pero el control no lo tiene el diablo, sino que lo tiene Dios. Entienda que no hay comparación de poderes. Dios es infinitamente superior en poder, en misericordia, en amor que el diablo, ¿sí? Así es que no haga comparaciones. Siempre Dios va adelante. El diablo siempre piensa que es más vivo que Dios y ha querido jugarle la vuelta al mismo Señor, pero no puede. Pero a nosotros sí es capaz de envolvernos, de engañarnos en sus enredos pecaminosos, y hermano, y es capaz de mantenernos cautivos de su dominio diabólico, a veces por mucho tiempo. Y Dios usa las tormentas para liberarnos de la cautividad del pecado. Porque, hermanos, sin tormenta parece que no queremos corregir, ¿verdad que no? ¿Quiénes quieren enderezar el mal camino por las buenas? Nadie, ¿verdad? Yo quisiera. Entonces, como Dios sabe que ni usted ni yo estamos dispuestos a una obediencia fiel por las buenas, entonces no le dejamos otra opción al Señor que aumente la temperatura del horno. Y cuando Dios aumenta la temperatura del horno, eso se llama tormenta. Y cuando es tormenta, hermanos. Y las tormentas de Dios, de esas tormentas sale viva usted, porque Dios no quiere que se muera. Pero mire, yo le tengo miedo cuando Dios arranca su aplanadora. Y yo estoy ahí adelante y Él viene y yo sé que me va a aplastar. No me va a matar, pero a veces en medio de la prueba casi anhelamos la muerte, porque el dolor que estamos experimentando es bien extremo. ¿Quiénes conocen esos dolores extremos de la prueba?
que a veces hasta acordarse de eso da cosa, ¿verdad? Porque, hermanos, es muy doloroso. Pero oiga bien, nuestro Padre Celestial en su gran misericordia, claro que ha permitido las pruebas y dificultades para que aprendamos, oiga bien, a depender de Él ahora por medio de la fe. Nuestros primeros padres no aprovecharon la gran bendición de ver cara a cara a Dios. Como no había pecado, podían ver cara a cara a Dios, pero el pecado bloqueó para siempre que el hombre pudiera ver a Dios con estos ojos. Y ahora para ver a Dios necesitamos la fe. No hay otra manera. Creer que le hay, porque así dice la carta a los hebreos, porque todo aquel que busca a Dios es preciso que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, ahí viene la gran pregunta de la humanidad. ¿Existe Dios? Hoy en la mañana oí a alguien por ahí que decía, no, el alma no existe, lo que hay es herejía. El pensamiento gnóstico antiguo. ¡Qué locura! No existe el alma. Y el hombre lo decía con un gran garbo, con una gran arrogancia. Yo le quería preguntar, ¿y sabes tú, muchacho, qué es energía? Porque la gente lo que hace es repetir lo que oye y lo cree bobamente sin examinar el contenido de lo que están declarando. Hermano, nada hay con más autoridad que la palabra de Dios para revelarnos la verdad y la manera en cómo Dios se manifiesta. Dios es invisible y ahora, hermanos, necesitamos esa fe para poder tener conocimiento y entendimiento de Dios. Y oiga bien, a través de la fe, Dios comienza a acompañar al hombre en su largo transitar en esta vida, esperando que el hombre le conozca, le crea, le ame y le obedezca, cosa que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque algunos, hermanos, en vez de asimilar las grandes verdades que están en la Escritura, todavía se quieren cubrir con el manto de la religión y quieren esperanza de salvación y vida eterna a través de una cobertura religiosa. La religión no salva a nadie, hermanos. Esa es una falacia que le han funcionado a la religión por siglos, pero no, a la hora que el religioso muera, se va a dar cuenta de que lo que él creyó era mentira. No hay tales que la religión salve. Lo que salva es la fe que por gracia nos fue concedida para creer en el único que nos lleva al cielo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que solo por la fe alcanzamos a entender la grandeza de lo que significa Cristo y su obra en la tierra. Porque, hermanos, sin Cristo no tendría sentido vivir. Si Cristo no hubiera muerto en el Calvario, mejor nos hubiera sido no haber nacido, porque hubiéramos nacido para condenación. Qué horrible, ¿verdad? Entonces, oiga bien. Pero se trata, amados hermanos, de que el hombre reconozca que con Dios no se juega. A Dios no se le puede tomar a chiste, ni Dios se va a sujetar a las falsas creencias que muchos quieren tener. Dios es enemigo del pecado, de cualquier manera que se peca, porque a veces creemos, hermanos, que el único pecado grave de verdad es el pecado sexual. Eso es una de las muchas formas en las que se puede pecar. Pero la envidia, los celos, la mentira, la hipocresía, la calumnia, ¿son pecados graves? Entonces, hermanos, oiga bien, pero el mismo pecado hace malo al hombre y Dios tiene que ponerle remedio a la conducta rebelde del hombre. En Génesis 6:6 dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepiente Dios y por qué le duele su corazón? El pecado hace que el corazón de Dios se duela. ¿Entiende? ¿Entiende eso, hermano? O sea, Dios no toma, por pecaste, está bueno. No, hermano. Si alguien lo ofende a usted, lo toma a la ligera, ¿no? Si a usted le duelen las ofensas de su hermano,
o del desconocido, ¿cómo no le va a doler a Dios en su corazón el pecado que con tanta libertad nosotros nos permitimos cometer? Entonces, claro, eso hace que Dios, oiga bien, envía una advertencia. Mire, el juicio no viene sin advertencia, así dice la Escritura. Y Dios comienza a tratar con nuestro pecado. Primeramente, desde los púlpitos, los predicadores tendríamos que confrontar de continuo al pecador con su pecado. Para que, esa es una forma de amonestación. Amonestación. De repente, yo hablo aquí, por ejemplo, de las lenguas largas y usted dice, eso es conmigo. Eso es conmigo. Pero usted lo manda de rebote para otra persona y el mensaje es para usted. ¿Tiene problemas con la lujuria? Usted dice humildemente, sí, esto es conmigo. Pero no, aquella sí, yo no. Llamados hermanos, se trata entonces de oír la amonestación de Dios por el pecado. Ya te lo dije una vez. ¿Quiere la segunda? La tercera es la vencida, hemos dicho muchas veces. Entonces Dios comienza con amonestación, luego manda advertencias claras. Hasta aquí dije, ahora. Y usted se hace como el que Dios no ha dicho nada. Por lo tanto, viene, no le queda otra opción que el castigo, la tormenta. Y hermanos, ¿ha pasado tormentas? ¿Verá que no es por gusto? ¿Quiénes consideran que la tormenta que han vivido es por gusto? ¿Que Dios se equivocó? No, Señor, yo tan bueno y mira cómo está pasando. No, hermano. No es por gusto. Antes de esa tormenta ya había oído usted los truenos de la advertencia. Ya había visto los relámpagos que anunciaban que venía tormenta y no hizo caso. Ahora, si no le bastó la tormenta, lo único que queda finalmente es el juicio de Dios. El juicio es para el impío, aquel que, ni modo, no entiende por qué son las dificultades en la vida. Pero usted sí entiende, ¿verdad? Entonces, cuando Dios advierte, hermano, entonces la tormenta resulta ser una medicina para corregir un mal. Por eso es que Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque esa medicina amarga, dolorosa, que nos hace llorar y llorar, hermano, es el recurso que Dios está usando para purificar nuestra vida, para santificarnos, para conducirnos de nuevo al camino correcto. Por lo tanto, amados hermanos, la tormenta ahí va a estar, va a venir, pero todo bajo el control de Dios. La tormenta no dura para siempre. En el caso del primer juicio de Dios para la humanidad, el diluvio, hermanos, fue una tormenta inigualable hasta hoy de parte de Dios sobre la humanidad, pero duró solo 40 días. Fíjese bien, el preparativo para el diluvio duró 120 años, que es lo que se tardó Noé en construir la barca. Pero la tormenta duró 40 días y 40 noches. Dios es el que le puso el límite. Quizás si hubiera durado más, su propósito se hubiera echado a perder. 40 días, poquito o bastante. Oiga, no, yo quisiera una tormentita que la necesitamos ahora, pero hermanos, si aquí en San Vicente comenzara a llover recio 40 días, desaparece la ciudad. Y el propósito de Dios no es destruir la ciudad, sino que enderezarla. Vaya, que se muera solo la mitad, ya quizá la otra mitad endereza. De este lado dice, no. Hermanos amados, la tormenta termina, ¿sí? Termina, pero bajo la disposición soberana de Dios. En el caso de la cautividad del pueblo de Dios en Egipto, ¿cuántos años duró? 400 años. Esa fue más larga. Y ellos fueron privados de libertad
400 años hasta que Dios levantó a Moisés y les trajo la liberación, ¿sí? La cautividad babilónica del pueblo profetizada por Jeremías, ¿cuánto duró? 70 años. Y Jonás, ¿cuántos días estuvo en el vientre del pez? 3 días. Siempre Dios busca al hombre para corregirlo, para enderezarlo, para señalarle por dónde se había extraviado y por dónde tiene que caminar. Y oiga bien, es cuando el hombre se encuentra en esa condición de tormenta, solo hasta entonces el hombre busca a Dios con desesperación. O sea que parece que es bueno de parte de Dios llevarnos al límite de la desesperación. ¿Verdad que sí? Ahí sí nos humillamos delante de Dios. Y oiga bien, lo que nunca hacemos por las buenas, arrodillarnos y postrarnos con la frente en el suelo, solo lo hacemos cuando la tormenta nos está ahogando. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Quiénes se han postrado así cuando la tormenta ya está que nos cubre? Entonces, hermano, yo le pregunto, desde el punto de vista de Dios, si yo fuera Dios y yo veo que el pueblo solamente en tormenta me busca, entonces ¿qué tengo que hacer como Dios? Le tengo que mandar tormenta, porque sin tormenta no me va a buscar. ¿Qué pasa así? Porque ya va a pasar la tormenta. Y cuando ya pasa la tormenta, mire, ni gracias le damos a Dios. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Ellos estaban atormentados por una lepra que si el Señor no la sana, se mueren. Pero los 10 recibieron sanidad y solo uno se acercó a darle gracias porque lo había librado de la tormenta de la enfermedad. Y los otros 9 se olvidaron. Ni siquiera dijeron gracias, Señor, eso es buena onda, salud. Sino que no le dieron gracias. ¿Qué es una tormenta entonces, amados? Mire bien, la tormenta es un tiempo de dolor, de sufrimiento, de vacío, de frustración, de agonía, donde el hombre no puede hacer absolutamente nada por evitar lo que está pasando, sino que lo único que le queda o nos queda es esperar de Dios el tiempo y el lugar y la manera como Él quiera resolverla. No le queda otra. Cuando usted está atrapado totalmente por las circunstancias y sabe que el barco se le hunde y no hay nada que usted puede hacer, usted está en medio de una tormenta. Y oiga bien, si Dios no hace algo, usted se muere. Usted fracasa. Entonces, oiga bien, tiene que entender que la tormenta nos lleva a enfrentar al imposible. Y no hay ni esperanza de dónde agarrarse. Y ahí es donde Dios le está diciendo, ok, ¿de quién vas a depender en medio de la tormenta? Hay una cita que me gusta bastante, la de Marcos 4, del 35 en adelante. Episodio donde está nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Marcos 4, 35. ¡Wow! Esto estremece porque es el Señor. Dice la Biblia, oiga bien. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, hablando el Señor Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, y el Señor Jesús habrá sabido, cuando les dijo pasemos al otro lado, habrá sabido que venía tormenta. Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero oiga bien,
pasemos al otro lado fue una invitación a entrar en una tormenta. Y también dijo a la tormenta más tarde, calla y enmudece. El mismo que introdujo a los discípulos en la tormenta fue el que los libró de la tormenta. Entonces, amados, la enseñanza es que lo único que podían hacer los discípulos era buscar a Jesús y esperar la manera en cómo Él iba a resolver la situación. ¿Se habrán imaginado los apóstoles que con solo que el Señor dijera, calla y enmudece, la tormenta se iba a terminar? No, porque las tormentas no se terminan de esa manera. Pero cuando Dios le ordena a una tormenta que se cancele, simplemente se cancela. Y lo hace Él como Él quiere, cuando Él quiere. Las tormentas, amados, enferman el cuerpo y turban el alma. Lo que acabamos de leer de parte de David en el Salmo 6. No me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Las tormentas lo pueden a uno, desesperar hasta el extremo de enfermarse. Le puede dar una gastritis, un derrame cerebral, le puede dar un ataque de pánico. Porque, hermanos, así hay gente que hasta puede enloquecer por causa de la presión de una tormenta. Pero las tormentas son, sin duda, la única manera que tenemos de enfrentar tristeza por el pecado. Porque al final, cuando usted en medio de la tormenta se pregunta, ¿por qué me está pasando eso? ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo? A revelarnos el pecado, a revelarnos la causa, a revelarnos la necesidad de corrección. Pero tiene que doler el pecado primero. No espere que le dé un cáncer en la lengua para corregir la lengua larga. No esperemos los varones que nos venga un ataque de impotencia para curarnos de la lujuria. No debe ser necesario, hermanos. Pero a veces insistimos tanto en darle satisfacción al pecado que el arrepentimiento nunca llega, a menos que Dios nos exponga a una tormenta severa. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la tormenta? Miren, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué dice después? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok. Entonces, hermanos, solo Dios conoce cuánto tiempo podemos resistir en la prueba que estamos enfrentando. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Y la prueba es tentación, porque la primera tentación que tenemos en medio de la prueba es dudar del amor de Dios. Cuando estamos sufriendo de esa manera, la verdad que ponemos en duda si Dios nos ama o no. Y realmente, hermano, cuando Dios, usted que es padre o madre de familia, cuando le aplica una medicina al hijo, realmente lo está haciendo porque no lo ama. Mamá, no me quiere, mire cómo me duele, me estaba doliendo esa, tal vez lo está curando de una quemada y es doloroso, pero esa es la forma de procurar la sanidad. Entonces, hermanos, démonos cuenta que un ministerio como el del apóstol Pablo fue caracterizado por continuas tormentas a lo largo de su vida. Si alguien conoció tormenta permanente, fue el apóstol Pablo. Y murió, hermanos, martirizado, decapitado allá en Roma por causa de seguir a Jesús. Pero, hermano, un soldado de Cristo pelea la batalla de la fe hasta la muerte. Y pelear la batalla de la fe significa sufrir. Y todos aquellos que quieran vivir piadosamente, le dijo Pablo a Timoteo, van a padecer persecución. Entonces, hermanos,
no nos tenemos que extrañar que las pruebas vengan, las tormentas vengan, pero también la salida de Dios va a venir a tiempo, a tiempo. Les voy a confesar algo. ¿Quieren que les cuente? Mire, si me ven ahora, ya me veo bien bonito, sí, libre para predicar y todo. ¿Se fijaron en eso? El domingo pasado y el anterior, cuando terminó el mundial, yo vine a predicar acá, realmente en una condición de salud muy precaria. Y mi hermana sabe que en un momento dado estuve a punto de yo creí que podía inclusive morir, porque tenía asfixia, y de una asfixia uno se muere. Pero hermanos, he experimentado, para la gloria del Señor, una recuperación, a mi modo de ver, milagrosa, porque los efectos, la debilidad, el decaimiento, aún la depresión, por la condición de salud, el Señor, por la oración, por la perseverancia en la palabra, se ha encargado de irme dando más y más oxígeno. Entonces, de tal manera que ahora, para la gloria del Señor, me siento bien. Pero si alguien puede hablar de tormentas ahorita, soy yo, porque la he vivido. Y una tormenta que pensé que me iba a llevar a la tumba. No se los dije antes para no afligirlos, pero por eso les pedí que oraran por mí. Pero hermanos, ¿qué nos muestra este testimonio? Que la muerte puede venir en cualquier momento. Y entonces, hermanos, y cuando Dios nos llama, porque Él soberanamente nos va a llamar un día, tenemos que estar preparados para partir, ¿sí? Entonces, para eso, si la tormenta es necesaria, para que yo esté debidamente preparado a cuentas con Dios para partir, pues que venga la tormenta. No me va a gustar. Muchas veces Dios permite enfermedades terminales que duran varios meses antes de llevarse al creyente para purificarlo, para realmente llevarlo a un arrepentimiento y a una cuenta clara con Él. Para, hermanos, estar seguros de que si partimos vamos a estar en el paraíso con Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a esto. ¿Cómo se soluciona una tormenta? Todos hemos pasado tormentas y muy duras. La tormenta se soluciona primeramente suplicando misericordia. Porque, hermanos, si somos miserables por el pecado, lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo, le decía David, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, Jehová. O sea, el salmista clamaba por misericordia. Misericordia significa no recibir el justo castigo que merezco por el pecado que he cometido. Esa es misericordia. Porque si Dios nos pagara conforme a nuestro pecado, ninguno de nosotros estaría vivo. Pero la misericordia de Dios da oportunidad. Uno tiene, amado hermano, que reconocer su culpa por el pecado y mi total incapacidad de librarme por mí mismo del yugo de esclavitud que el pecado tiene sobre mí. En el versículo 4, David le dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame porque yo soy bueno. ¿Le dijo David así? No, sálvame por tu misericordia. Es necesario, hermanos amados, humillarse delante de Dios. Esa parte tan fácil que es decirla, pero qué difícil es ver testimonios de verdadera humildad. La humildad es reconocer delante de Dios, sí, como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ese es un acto de humillación. La humillación delante de Dios significa llorar delante de Dios, agonizar de vergüenza. Mire lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu como quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, si algo realmente mueve el corazón de Dios es ver a un hijo
a una hija suya humillado, quebrantado, reconociendo su pecado, su misericordia y renovando con Dios un compromiso de santidad, de obediencia y luchar fieramente contra el pecado. Porque hermanos, el pecado es amigo o es enemigo. Entonces tenemos que luchar contra él. Mire lo que dice David, versículo 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. David estaba diciendo, mire, Dios ya oyó mi voz, ya oyó mi clamor. Entonces yo no quiero estar junto con los pecadores. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la santificación, amados, lo que tiene que traer es la tormenta, lo que tiene que traer es un compromiso por la santificación. ¿De qué sirve una gran tormenta horrible y el Señor la levanta y usted sigue en el mismo pecado? Ay, si pasó 6 meses en el hospital y oramos porque esa cirrosis desaparezca y Dios la sanó. Y cuando sale de la crisis ya se siente bien, se va a celebrar la sanidad. ¿Vale la pena entonces la tormenta? Mire, Dios reconstruyó el matrimonio después de un gran adulterio. Ya está en paz con su esposa, ya vienen a la iglesia juntos, y ya, wow. Y de repente aquí mismo en la iglesia encuentra una su culebra que se le mete. Hermanos, entonces no podemos nosotros consentir eso. Entonces, porque si Dios ve que usted está jugando con su misericordia, prepárese, porque con Dios no se juega. Digamos fuerte todos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. A Dios se le toma en serio. La tormenta, amado hermano, no va a durar para siempre. Lo más importante es que Dios cumpla con nosotros su propósito al mandarnos una tormenta. Tiene razón el Señor. Pero oiga bien, las cosas nunca van a seguir igual después de la tormenta. Ya no. El corazón será diferente, porque la tormenta refina el corazón y refina los pensamientos. La salud va a volver, amado hermano. En mi caso, el Señor me hizo volver la salud. Yo estoy agradecido. Pero ¿para qué quiero salud? Para únicamente poder servirle al Señor lo que me quede de vida. ¿O para qué quiero estar sano? ¿Ah? ¿Para pachanguear? ¿Para hacer cosas indebidas? No, quiero salud para poder servirle al Señor como debe de ser. El dolor será quitado, amado. O sea, Dios va a quitar ese dolor que hay en el corazón, esa agonía. Pero mi gozo va a ser de ahora en adelante vivir consagrado para Dios en oración, en palabra y en obediencia. O sea, la prueba nos hace más humildes, más obedientes y más puros. Porque la prueba es para refinar la fe. Y ahora, hermanos, se va a notar más en nosotros la figura de Cristo. El matrimonio se va a fortalecer. Oiga bien. El matrimonio se va a fortalecer. Pero, ¿de qué manera voy a obrar de aquí en adelante? Mi familia va a dar testimonio de unidad, de perdón, de santificación. O sea, no nos tardemos demasiado tiempo para entender los propósitos de Dios. La prueba va a terminar, la tormenta va a terminar. Así usted hoy esté sufriendo grandemente por una situación de enfermedad, de pobreza, de muerte aún, hermanos, esa tormenta no va a durar para siempre. Usted tiene que vivir en esa fe, sabiendo que Dios no se está equivocando al hacernos pasar por estas pruebas. Y que, hermanos, nuestra vida, después de la tormenta, nunca volverá a ser la misma. Vamos a ser mejores, iguales o peores después de la tormenta. No,
¿Cómo vamos a hacer? Muy suave, hermano. Usted necesita que la prueba se aumente de temperatura. ¿Cómo vamos a hacer después de la tormenta? Mejores, para gloria del Señor. Y se tiene que notar. Yo me gozo, oiga bien, y con esto termino. Cuando, hermanos de la iglesia, después de una gran horneada, realmente ya son distintos. Ya son distintos. La horneada cae bien, ¿verdad? Pero en el momento de la horneada, wow, uno queda hasta visco, de sorpresa, de dolor, por lo que está Dios permitiendo. Pero el resultado de esa prueba va a traer bendición. Y vamos a comprobar que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudarán para bien. Esta tarde vamos a participar de la Santa Cena, la conmemoración de la Santa Cena. Siempre, hermanos, les recuerdo, participar de la Santa Cena es una bendición inmensa, pero hagámosla entendiendo bien. No quiero que nadie tome juicio. Yo quisiera que todos la tomaran, pero hermanos, el peligro es tomarla indignamente. Y, hermanos, la tormenta también nos enseña a valorar la participación en la Cena del Señor y a tomar bendición. Yo quiero que haya bendición para su familia al participar. No quiero que vaya de aquí llevando juicio para su casa porque la tomó con locura. Entonces, si todavía no ha entendido bien lo que significa participar en la Santa Cena, mejor no la tome. Pero, amado hermano, a veces necesitamos que Dios nos mande una tormenta para valorar la participación en la Santa Cena. Así es que, hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar antes de participar con los elementos de la Santa Cena, para darle gracias a Dios y esperar que las tormentas que estemos sufriendo hasta hoy cumplan su propósito. Después de lo que ha pasado, ya no va a ser la misma. Sino que siga la tormenta hasta que el propósito de Dios se cumpla. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias por su gran fidelidad, su amor, su misericordia, su perdón, su palabra, mi Dios, su gracia con nosotros. Dios del cielo, reconocemos, mi Dios, que las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, y aún más las que vamos a pasar, tienen un propósito eterno, grande y santo. Permítanos, mi Dios, poder soportar la tormenta, Señor, con humildad. Permítanos, Señor, que esta tormenta no nos aniquile, sino que nos transforme, nos cambie la mente, el corazón, mi Dios, de tal manera, mi Señor, que después de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que estamos sufriendo, de todo lo que hemos esperado, nosotros podamos ver en nuestra propia vida la transformación que su Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros.